la pantalla. Sí, Sí se ve, correcto. profesor. Gracias, Miss. Buenas tardes, Zulka. Buenas tardes, Lara, Sonia. Buenas tardes con todos, chicos. Muy buenas tardes, jovencitos del segundo año de secundaria del Colegio Juan Cronicure, el Colegio APO. Buenas tardes, Alca, Aston, Bautista, Bendezú, Caxire, Calderón, Chávez, de la Cruz, García, Guaranga, Gutiérrez, Huarcaya, Lara, Larico, Luna, Medina, Merz, Smith, Morán, Ochante, Pérez, Quispe, Romero, Rivas Plata, Rondón, Zulca, Urbino, Ventura, Vía, Vilca, Camarena y Zavala. ¿Cómo está? El día de hoy vamos a desarrollar el capítulo de Crisis de la República Romana, ¿no? Lo que va a generar también el nacimiento del Imperio Romano. Y con ello estaríamos culminando el curso de Historia Universal, ¿no? En el segundo año de educación secundaria. El próximo año vas a estudiar la Edad Media. Vas a estudiar la Edad Media, vas a estudiar también parte de la Edad Moderna, ¿no? En tercer año de secundaria. Y en cuarto año ya te corresponderá estudiar la Edad Contemporánea, ¿no? Así está dividido el curso en secundaria, ¿ya? Entonces, ya sabes, vamos a desarrollar la crisis de la República Romana. Y creo que la imagen nos dice más o menos que en la época de la República Romana algo malo va a producirse, ¿no? O sea, va a haber algún tipo de enfrentamiento, ¿no? Esta imagen que vemos aquí es la imagen de la muerte, el asesinato, en este caso de Julio César. ¿Alguno de ustedes sabe quién fue Julio César? ¿Dónde estuvo Julio César? ¿Qué pasó con Julio César? ¿No? Porque mira, aquí le está pasando algo malo, ¿no? Como puedes observar, hay varias personas que lo quieren asesinar a Julio César. ¿Habrá hecho algo malo Julio César? ¿O por qué es que querrán asesinar a este personaje de Roma? Bien, si quieres conocer los motivos de este acontecimiento, de este hecho importante, prepárate, quédate aquí, ¿no? Y lo vas a averiguar en breves momentos. Comenzamos entonces en 3, 2, 1. Comencemos a estudiar la historia de la crisis de la República Romana. Hace 2 capítulos hablamos sobre el nacimiento de Roma. Hablamos sobre la monarquía romana, sobre los primeros reyes que gobernaron Roma, entre ellos el famoso Rómulo, el legendario Rómulo. La semana anterior desarrollamos la República, que es la segunda etapa de la historia romana. En la época de la República estudiamos nosotros que hubo una guerra muy importante para Roma, las guerras púnicas, en las cuales Roma pudo ganar el control del mar Mediterráneo. Inclusive le llamaron al mar Mediterráneo Mare Nostrum. ¿Te acuerdas? Le hicieron la guerra a Cartago y le ganaron a Cartago en las guerras púnicas. Así se adueñaron del comercio en el mar Mediterráneo. Pero también vimos en la clase anterior que en la República había muchos conflictos, muchos enfrentamientos, muchas pugnas, especialmente entre los patricios y los plebeyos, porque los plebeyos pues no tenían derechos, trabajaban, peleaban por Roma, tributaban en Roma, daban su vida por Roma, sin embargo no tenían derechos. En cambio los patricios vivían muy cómodamente, tenían todos sus derechos reconocidos, ganaban los mejores premios, las mejores tierras después de las guerras. Entonces, en la República Romana había mucha desigualdad. Esa República Romana poco a poco fue entrando en una crisis muy terrible que vamos a ver el día de hoy. También vimos que en su afán de que los plebeyos estén más tranquilos, los patricios, organizados en el Senado romano, crearon el famoso o dieron el famoso cargo de tribuno de la plebe. ¿Quién es el tribuno de la plebe?
el defensor del pueblo, quien iba a hablar por los plebeyos en las asambleas, en las reuniones de los patricios, en las reuniones del Senado. Y mencionamos a dos tribunos de la plebe muy importantes, los hermanos Graco, Cayo y Tiberio Graco. Ambos plantearon leyes en favor del pueblo: bajar el precio del trigo, repartir tierras a los campesinos, etcétera, etcétera. Y el otro punto que vimos también fueron las autoridades que hubo en la época de la República Romana. Al gobernante se le llamaba cónsul, al que reemplazaba al cónsul se le llamaba dictador, pero se le daba el poder por 6 meses o un año máximo para resolver los problemas del país. También existía el pretor, que era el que administraba justicia. También existía el cuestor, que era el que cobraba los tributos. También existía el censor, que era el que censaba o contabilizaba a los ciudadanos. Y también existía el edil. El edil era el alcalde en Roma, ¿no? O en las ciudades en este caso. Y vimos una rebelión. ¿Quién se acuerda qué rebelión estudiamos la clase pasada? Una rebelión de un prisionero que se convirtió en esclavo, que fue luego gladiador, que se fugó y que hizo una rebelión muy, muy fuerte en Roma y puso también en peligro a los romanos, ¿no? Así como los cartagineses en las guerras púnicas con Aníbal asustaron a Roma, también hubo un esclavo que se rebeló con otros esclavos, con otros gladiadores, e hizo una rebelión. Inclusive hay una película que trata sobre su rebelión. A ver, dime, ¿cómo se llama ese esclavo? ¿Cómo se llamó ese esclavo que se rebeló en Roma y que luego murió crucificado? Murió crucificado ese esclavo. A ver, ¿quién se acuerda, por favor? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, por ahí. Clase pasada vimos un videíto sobre esta rebelión de este esclavo. A ver, vamos a ver quién se acuerda. Ya se están acordando, muy bien. Muy bien. Dianita Zavala se acordó. Espartaco, muy bien. Espartaco fue el esclavo que se rebeló en Roma, ¿no? Y que asustó por mucho tiempo a los senadores romanos, a los patricios romanos. Gracias, Dianita, muy bien. Ahora sí, comencemos la historia de la crisis de la República Romana. Como toda clase, siempre comenzamos con un pequeño vocabulario, ¿no? Para conocer el significado de algunas palabritas que vamos a utilizar el día de hoy. Algunas ya las venimos utilizando con cierta anterioridad. Bien, comenzamos entonces con el, el plebeyo. Voluntario, voluntaria, para leer las primeras dos palabritas de nuestro vocabulario. A ver, voluntario o voluntaria, por favor. Ajá, muy bien, tenemos nuestro primer voluntario, que es Bautista. Adelante, Bautista, el significado de plebeyo y el significado de patricio. Plebeyo, sector social mayoritario de la población romana, por lo general desposeído de tierras y de derechos, lucharon en la República por sus derechos. Patricio, sector social aristocrático de Roma, contaban con derechos y exclusividades. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Bautista Condori, muy bien, felicitaciones, buena entonación, lectura clara. Efectivamente, ¿no? El plebeyo es aquella persona que no nació en Roma, pero vive en Roma, trabaja en Roma, tributa en Roma, pelea por Roma, hace todo por Roma, a pesar de no ser romano de nacimiento. Justamente porque no tiene tierras y no tiene derechos, constantemente él va a luchar por conquistar derechos, por obtener derechos, beneficios, ¿no? En cambio, el patricio nació en Roma, se cree el mejor, por eso se llama aristocracia, ¿no? Gobierno de los mejores, se cree mejor, se cree pues hijo de Marte, nieto de Eneas, ¿no? Se cree superior, eh, cree que tiene sangre especial, cree que es hijo de Rómulo, nieto de Rómulo, pero no lo demuestra, ¿no?
no se dedica a la vida productiva, ¿no? Vive de sus tierras, vive de sus rentas, vive de su prestigio, vive de su apellido, ¿no? Vive de su riqueza, ¿no? De la herencia de sus antepasados. Y el patricio suele tratar mal a los plebeyos. En el Senado, por ejemplo, las leyes se hacen, pero en beneficio de los patricios, no en beneficio de los plebeyos. Van a ser muy pocas las leyes que se van a ir haciendo poco a poco en favor de los plebeyos, ¿no? Por ejemplo, la ley de las 12 tablas que mencionamos en la clase anterior. Bien, vamos con otros dos conceptos más, un voluntario más. A ver, crisis y Partido Popular. Dianita Zavala, muy bien. Dianita nos va a leer el significado de crisis y de Partido Popular. Adelante, Dianita. Crisis, etapa en la cual un Estado o sociedad tiene problemas, los mismos que pueden superarse o agravarse. Partido Popular, partido político identificado con parte de los plebeyos. Muy bien, gracias, Dianita. ¿Qué es una crisis? Es una etapa en la cual hay problemas en un país, ¿no? En un territorio. Ahora, estos problemas, como dice ahí, pueden superarse o pueden agravarse, ¿no? ¿Podrá Roma superar estos problemas, esta crisis de la República, o será el final de la República Romana? Y la crisis se produce constantemente, ¿ah? Cada cierto tiempo, en el Tahuantinsuyo, en Europa, en el Perú, en diferentes lugares, ¿no? Siempre vas a escuchar la palabra crisis, pero la palabra crisis es un momento donde los problemas están fuertes y o solucionan los problemas o los problemas se vuelven más fuertes y terminan por ocasionar peores consecuencias, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la etapa de crisis de la República Romana. ¿Podrá la República Romana salir de esta crisis o es que se viene el final de la etapa republicana? ¿No? Buena pregunta. Como decía Dianita, el Partido Popular es el partido político de los plebeyos. Recuerda que hay dos grupos, pues, ¿no? Los plebeyos y los patricios. Aparte están los esclavos. A los esclavos no los cuentas porque son tratados como cosas, como objetos, como herramientas. El Partido Popular es el partido político que se va a formar identificado con los plebeyos, que van a plantear propuestas, leyes, ideas en favor de los plebeyos. Muy bien, nos faltan dos conceptos más y vamos a citar un voluntario más. A ver, un caballero o una señorita que pueda ayudarnos con las dos últimas palabritas. A ver, voluntarios, voluntarias, por favor. A ver qué caballero o qué señorita se anima. Vamos a llamar entonces, ¿ya? Si no hay voluntarios, llamamos a ver, vamos a llamar a, puede ser, a ver, vamos a llamar a Sonia Lara. Sonia, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes ya. Concepto de partido senatorial y de Actium, por favor. Sonia, escuchamos. Ya. Partido senatorial, partido político identificado con parte de los patricios. Actium, combate naval donde Marco Antonio y Egipto perdieron contra las fuerzas militares de Octavio. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Bien, justamente, gracias Sonia. El partido senatorial es el partido de los patricios, pues, ¿no? De la clase alta, de la élite, de Roma, ¿no? Que obviamente plantean leyes en favor de los patricios, ¿no? Por ejemplo, que no paguen impuestos, que puedan comprar esclavos a costos cómodos, que puedan ganar más tierras, que puedan tener herencias, ¿no? Que puedan tener títulos honoríficos, ¿no? Cosas que a los patricios les interesa y les conviene más. Y finalmente nos mencionó Actium, que es un combate naval. Si hablamos de un combate, es un enfrentamiento en el mar, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre en este combate? Marco Antonio, que era gobernante de Roma, se enfrenta contra Octavio, que también era gobernante de Roma. Entonces, mira, aquí ya nos está dando una pista de qué trata el tema el día de hoy. Mira, estamos hablando de un combate donde se van a enfrentar dos romanos.
Marco Antonio y Octavio. Entonces, los romanos están peleándose. Es una guerra civil, ¿correcto? Y el protagonista en este combate también va a ser Egipto, porque Egipto va a estar apoyando a Marco Antonio, ¿ya? Pero el bando de Marco Antonio de Egipto pierde contra el bando de Octavio, ¿ya? Muy bien, aquí tenemos en las imágenes a dos protagonistas de esta época, a Julio César y a Cleopatra. Si te preguntan quién fue Julio César, fue un romano que hizo una carrera política extraordinaria. Vamos a mostrar ahora en una imagen toda la carrera política que hizo Julio César, ¿ya? Voy a compartir pantallita para mostrarte la carrera política de Julio César. La mayoría de ocasiones recordamos el nombre de Julio César por haber gobernado Roma. Algunos piensan que fue un emperador. Se equivocan. Julio César no fue un emperador. Sí llegó a ocupar un cargo alto, el cargo de dictador. Antes de dictador fue cónsul. Tú ya sabes cuál es la diferencia entre cónsul y dictador. El cónsul gobierna Roma, el dictador también. ¿Cuál es la diferencia? Que el cónsul gobierna Roma cuando Roma está en época de paz, en época de tranquilidad. En cambio, el dictador gobierna Roma cuando Roma está en época de crisis, en época de problemas, en época de inestabilidad, en época de guerras o conflictos, ¿no? O peligros muy fuertes sobre Roma, ¿ya? Entonces, vamos a conocer cómo es que Julio César poco a poco fue progresando en su vida política, ¿no? Vamos a ver cómo Julio César fue progresando en su vida política. Más lo recordamos como un militar, ¿no? Él también hizo campañas de expansión, ¿no? Militar, de conquista territorial, ¿no? Por ejemplo, se le asocia mucho con la conquista de las Galias, por ejemplo, ¿no? Las Galias, eh, las Galias fue un territorio que hoy día es conocido como Francia, por ejemplo, ¿no? Y eso fue conquistado por Julio César, ¿ya? Pues vamos a ver ahora entonces unas imágenes donde podemos ver cómo Julio César poco a poco fue progresando como autoridad. Ya, a ver, estamos encontrando la imagen. Bien, entonces, y abajo, en la otra imagen, ¿quién aparece? Aparece Cleopatra. Y Cleopatra fue nada más y nada menos que eh, pareja de Julio César, ¿no? ¿Y cómo Julio César conoció a Cleopatra? Pues porque Julio César viajó a Egipto. Cleopatra era reina de Egipto. Ahí Julio César conoce a Cleopatra, ¿no? Y dicen pues que se va a vincular sentimentalmente, ¿no? Ahora, no sabemos si Cleopatra admiraba a Julio César o Julio César cayó pues enamorado o seducido por Cleopatra, ¿no? Pero el asunto es que entre ambos hubo un romance, ya hubo un romance, inclusive tuvieron un hijito, ya un bebito llamado Cesarión, ¿no? Le pusieron ese nombrecito, ¿ya? Julio César, como te mencionaba, va a llegar a ser dictador, pero antes de ser dictador, él ocupó varios cargos, ¿ya? Él ocupó varios cargos, ¿no? En este caso, ¿no? Por ejemplo,
él ocupó cargos públicos, cargos administrativos, ¿no? Él fue un importante magistrado en Roma. Y eso le hizo pues ganar experiencia, ¿no? O sea, él había conocido, ya él conocía Roma, ¿no? Él había caminado por casi todas las calles de Roma, él había sido militar, él había ayudado a lo que es el cobro de los tributos, ¿no? Entonces, hay varios cargos previos que tuvo Julio César antes de ser elegido como máximo gobernante de Roma, ¿no? Aquí tenemos entonces una imagen, ¿ya? Donde vamos a ver, pues, que hay diferentes cargos en Roma y Profesor, Sí, dinos. no estaba compartiendo pantalla. Ah, ok, ok, ya está. Vamos a compartir nuevamente entonces. Gracias. Ujú. Ahí está, ¿ya? Entonces, mira, en Roma habían varios cargos, ¿no? Cónsul, senador, magistrado, pretor, censor, tribuno, ¿no? Entonces, habían varios cargos, ¿no? Y Julio César ya había ocupado algunos de estos cargos. Entonces, él ya tenía experiencia, ya él era un político muy reconocido, ¿no? Ya también tenía su edad, también tenía su edad, ¿no? En Roma se hacía toda una carrera, ¿no? El cargo, digamos, más básico era, por ejemplo, cobrar impuestos, ser cuestor. Ese era el cargo más básico, ¿no? Luego podía ser alcalde, podía ser edil. Luego podía ser pretor. Pretor era como un juez. Y luego reciente podían elegir como cónsul. Y si te elegían como cónsul, no solamente eras gobernante de Roma, sino también dirigías a los ejércitos. Entonces Julio César ya había pasado por varios estos cargos. Entonces ya tenía mucha experiencia, pues, ¿no? Ya tenía mucha experiencia política, ¿no? Ya estaba preparado, digamos, para las tareas más complicadas. Y como te decía, Julio César conoció a Cleopatra en Egipto. Cleopatra era una descendiente de faraones, ¿no? Que estaba candidata pues a ser reina de Egipto y tuvieron un romance. Pero Cleopatra no solamente tuvo un romance con Julio César. Cuando Julio César fallece, tiempo después, Cleopatra se enamora o se vincula con otro romano. ¿Con quién? Con Marco Antonio. Entonces, Cleopatra tuvo dos romances, con Julio César y con Marco Antonio, ambos romanos, ¿no? Entonces, bueno, eso entonces para tener esa información. Muy bien, hablemos entonces de los problemas que sufrió Roma. En Roma se va a producir una primera guerra civil. ¿Qué es una guerra civil? Es un enfrentamiento, es un conflicto entre romanos. ¿Por qué se va a producir este conflicto? ¿Por qué? Si pelear es malo, pelear es muy mal. Bueno, tú sabes muy bien que en Roma había una ley llamada la ley Licinia. La ley Licinia, los plebeyos la reclamaron por mucho tiempo y felizmente la consiguieron. ¿Qué dice la ley Licinia? La ley Licinia dice que Roma puede ser gobernada por dos cónsules. Uno elegido por los patricios y uno elegido por los plebeyos. Ya tú sabes, por el vocabulario que acabamos de leer, que los plebeyos han formado un partido político llamado el Partido Popular y los patricios han formado un partido político llamado el Partido Senatorial. Entonces hay dos partidos políticos. Cada uno de estos partidos políticos, uno de los plebeyos y el otro de los patricios, va a proponer un candidato al gobierno. Y entonces se establece que sean candidatos Mario y Sila. Mario de los plebeyos, Mario del Partido Popular y Sila de los patricios, Sila del Partido Senatorial. Entonces ahí tienes a dos plebeyos, o perdón, a dos autoridades gobernando. Ellos son los cónsules de Roma. Pero ¿sabes qué va a pasar entre estos cónsules? ¿Qué crees que va a pasar? A ver, ¿qué dice el título? Primera Guerra Civil, ¿sí o no? ¿Qué crees que va a pasar? Se van a enfrentar en las calles. Estos dos cónsules romanos, en lugar de
hacer alianza en lugar de gobernar juntos para Roma, se van a terminar peleando. No solamente ellos, sus ejércitos, no solamente sus ejércitos, sus seguidores. Sus seguidores se van a estar atacando, tirando piedras, proyectiles en las calles. Entonces ha comenzado una guerra civil en Roma. Esta guerra civil va a durar alrededor de 6 años. Y en una guerra donde los romanos de un partido atacan a los romanos de otro partido, ¿quién pierde? Roma. Dime, ¿estamos en una época de crisis o no? ¿Qué dices tú? ¿Estamos en una época de crisis? Si hay una guerra civil, si se están peleando, si se están matando en las calles en Roma, hay una guerra, hay una crisis, definitivamente hay una crisis. Ahora, ¿tendrá solución esta crisis? ¿El bando de Mario, el bando de Sila se podrán reconciliar? ¿Podrán llegar a un acuerdo en común? ¿O es que no quieren gobernar los dos? ¿Uno quiere dominar al otro? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿No? Hay una crisis muy fuerte. Hay una crisis muy fuerte. ¿No? Ahora, esta crisis significa pues, que hay muchos campesinos pobres. Hay muchos campesinos que han ido, han dejado sus tierras abandonadas y han muerto en los conflictos, en las guerras. Y lo que muchos de ellos quieren, pues, es tener acceso a tierras, quieren tener acceso, ¿no? A beneficios, a mejores sueldos como soldados. Bueno, en este conflicto, en esta guerra civil entre estos dos cónsules, adivina quién va a ganar. A ver, ¿quién crees que va a ganar? ¿Mario de los plebeyos o Sila de los patricios? ¿Quién crees que gana en esta guerra civil? A ver, dame tu score, dame tu resultado. No hay penales, por si acaso, ¿ah? Muy bien. A ver, Zulka nos está dando su respuesta. A ver, ¿quién ganará? ¿El bando de Mario o el bando de Sila? ¿Qué dices tú? A ver, ¿quién más nos da su respuesta en el chat? ¿Cuál de estos dos bandos gana? Ah, por ahí están hinchando por Mario. Que gane Mario, que gane Mario. Jóvenes, mala noticia. El bando de Mario fue aplastado, fue derrotado. La gente de Mario tuvo que esconderse. Mario murió asesinado. Ganó el bando de Sila. Uy, ya te imaginas. Sila se convirtió en dictador. Sila se convirtió en dictador y acumuló poderes absolutos. Los plebeyos estaban asustados, estaban escondidos, no sabían qué hacer. Ahora, Sila es traicionado por alguien de su entorno cercano que lo asesina después. O sea, mira esta crisis, ¿ah? Hay una guerra civil, pierde un bando, gana el otro, y en el bando ganador ocurre una traición. O sea, viene un problema, aparece otro problema, luego aparece otro problema. Mira, se están sumando problemas, ¿ah? Yo no sé si esta crisis se va a poder solucionar o no. Sila se convierte en dictador, pero en su mismo bando lo traicionan y lo matan. Pregunta, ¿y ahora quién va a gobernar Roma? Roma se ha quedado sin cónsules. Mario murió primero, Sila murió después. Roma se ha quedado sin cónsules. O sea, ya estamos en la anarquía. O sea, no hay gobierno. Roma se ha quedado sin cabeza. A ver, ¿tú te imaginas un cuerpo sin cabeza? ¿Podrá caminar un cuerpo sin cabeza? No, sí. Pero Roma se ha quedado sin cónsules, sin gobierno. Y ante esa situación, el corazón de Roma, que era el Senado, que tú sabes que el Senado era una institución muy importante en Roma, ¿qué hace? Decide reunirse de emergencia. Y el Senado nombra, ahí está, mira, ahí tienes la imagen a la derecha, el Senado está debatiendo, están discutiendo qué pueden hacer. Y ellos encuentran una solución. Tienen una ideota. ¿Cuál es esa ideota? Dicen, como cuando hay dos gobernantes se pelean, mejor elijamos tres. La gran idea, la gran ideota de ellos es que como hay dos gobernantes y cuando hay dos gobernantes se pelean, mejor elijamos tres cónsules. Si hay tres cónsules, no se van a pelear. Y a eso le vas a llamar triunvirato.
¿Qué es triunvirato? Gobierno de 3. En este caso de 3 cónsules. Y aquí tienes a los 3 cónsules. Craso, Pompeyo y Julio César. Craso, Pompeyo y Julio César. ¿Ya? A continuación, solicitamos un voluntario o una voluntaria para que nos lea por qué eligieron a Craso, quién era Pompeyo y quién era Julio César. Y ya tenemos como voluntario a Zulca. Adelante, Zulca. Voz importa. Craso fue elegido porque venció la rebelión de esclavos de Espartaco. Pompeyo, caudillo militar con apoyo del partido senatorial. Y Julio César, caudillo representante del Partido Popular. Muy bien, gracias, Zulca. Julio César representaba al Partido Popular, es decir, la gente del pueblo. César, César! Pompeyo era del Senado, de la aristocracia, de los ricos. No le elijan a él, no le elijan. Y Craso se consideraba el héroe porque había aplastado la rebelión de esclavos de Espartaco que vimos la semana pasada en video. Entonces eligió a los 3. Entonces uno podría pensar que ya no se van a pelear, pues, ¿no? Porque ni modo que se peleen 2 y el otro mire, ¿no es cierto? O se alíen 2 contra 1, ¿no? Más bien se supone que justamente se forma un triunvirato para que sea más difícil pelearse. Pero ¿qué ocurrió? Craso hizo una campaña militar al extranjero. Craso se fue a pelear a Asia, fue a invadir tierras en Asia. ¿Y sabes qué pasó? Cuando Craso llegó a Oriente a invadir al pueblo de los partos, fue derrotado y murió en esas tierras, en Asia. ¿Qué significa? Que Craso ya no volvió. O sea que otra vez han quedado 2, Pompeyo y César. Y adivina qué va a pasar entre Pompeyo y César. A que no adivinas. A que no adivines. Encima, Pompeyo era del partido senatorial y César era del Partido Popular. O sea, Pompeyo era del defensor de los patricios y César defensor de los plebeyos. Adivina qué va a pasar entre ellos. Adivina, adivina, adivina. ¿Qué crees que va a pasar? ¿No lo sospechas? ¿Sí? ¿Lo sospechas? Se van a pelear. O sea que va a haber otra guerra civil. La Segunda Guerra Civil en Roma. ¿Podrá Roma salir de esta crisis? No sé, ya estoy dudando. Ahí está, mira. Julio César contra Pompeyo. Julio César contra Pompeyo. ¿Ya? Se van a acusar, ¿no? Se van a acusar de no hacer lo mejor para Roma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, Pompeyo ya había sido elegido cónsul, había sido proclamado cónsul. César estaba regresando a Roma y había sido nombrado cónsul y se van a enfrentar, ¿no? César se siente superior porque había ganado unas campañas militares en las Galias y ya tenía prestigio militar, entonces viene a botar a Pompeyo del poder. Se enfrentan en la batalla de Farsalia. Adivina quién gana en la batalla de Farsalia. ¿César o Pompeyo? A ver qué dices tú. ¿Quién crees que gana en la batalla de Farsalia? ¿César o Pompeyo? No hay empate. César vence a Pompeyo. ¿Y qué hace Pompeyo? Escapa de Roma. Pompeyo se escapa. César le gana. Muy bien, Vanesita. Muy bien, Zulca. César gana y Pompeyo se escapa a Egipto. Después de perder en Farsalia, Pompeyo se escapa a Egipto. ¿Ya? Y César va a perseguirlo a Pompeyo a Egipto. Cuando César llega a Egipto, Pompeyo está muerto. ¿Sabes qué ha pasado? El faraón de Egipto ha mandado matar a Pompeyo. Lo han capturado y lo han mandado matar. ¿Y sabes por qué hizo eso el faraón de Egipto? Porque dicen que tenían miedo que llegue Julio César. Pensaban que Julio César, si llegaba a Egipto y Egipto no le ayudaba a capturar a Pompeyo, Egipto se iba a ganar una guerra. ¿Qué pasó? Julio César llegó a Egipto y encontró a Pompeyo muerto. Y cuando le preguntó, ¿no?, a la gente del faraón, ¿por qué han matado a Pompeyo? Si yo no les he dicho que mate, lo hubieran capturado nada más.
¿Sabes qué dijo el faraón? El faraón dijo, pero ¿qué más quieres, no? O sea, te estamos ayudando a que ganes tu guerra. Y Julio César se molestó, ¿no? Ustedes no tenían derecho de matarlo. Era mi guerra, no era la guerra de ustedes. Entonces, Julio César se amarga con Egipto, ¿no? Pero luego la molestia se le pasa, ¿no? Bueno, ya, Pompeyo está muerto, pues, ¿no? No pueden hacer nada. Pero luego César conoce a Cleopatra y se enamora de Cleopatra. No sabemos si se enamoró, lo sedujeron, pero el asunto es que estuvo con Cleopatra, ¿no? Bueno, luego César regresó a Roma y en Roma empezaron a tenerle temor. Recuerda que César es del bando de los plebeyos, el bando del Partido Popular, ¿ah? Y cuando César entraba al Senado, el Senado temblaba. Y César empezó a pelearse con el Senado, ¿ah? Le dijo su vida a los senadores, le dijo su vida a los patricios, ¿ah? Los enfrentaba cara a cara, face to face. César comenzó una dictadura en Roma, donde tuvo cada vez más poder político, mandaba callar al Senado. Poquito le faltó para disolver el Senado, poquito le faltó para disolver el Senado. ¿Qué hizo César cuando fue dictador de Roma? Estableció un calendario para todos los romanos. Es más, y esto le va a ofender a los senadores, ¿ah? Hizo que los plebeyos puedan postular para ser senadores. ¿Te imaginas? Alguien de la clase baja o de la clase media postulando al Senado. O sea, en el Senado iban a estar sentaditos, un patricio y un plebeyo al costado. Además, Julio César se creía Dios. Se creía Dios. Entonces ya los senadores ya no soportaban, ¿ya? Uno, me mandas callar. Dos, lo votaban a los senadores que se oponían a César, lo votaban de la reunión. Tres, se creía Dios, ¿no? Cuatro, dejaba que los plebeyos vengan al Senado a hablar para elegir a sus representantes. Ya los senadores ya estaban molestos, ¿ya? Y habían varios senadores que estaban molestos. Marco Bruto, Casio, Décimo Bruto, varios senadores que estaban molestos. Y adivina qué van a hacer estos senadores. Adivina. Adivina qué van a hacer. ¿Qué crees que van a hacer? Ya están hartos con Julio César. ¿Qué crees que van a hacer? ¿Sospechas algo? Cuéntanos en el chat. Si no puedes abrir el audio, cuéntanos en el chat. ¿Qué crees que van a hacer los senadores que están molestos con César? Por estas cosas, por estas actitudes de César. ¿Qué crees que van a hacer? Correcto, muy bien, Pérez. Muy bien, Zulca. Y lo van a planificar bien bonito, ¿eh? Lo van a planificar con tiempos, ¿no? Calculado, fríamente calculado. Invitan a César al Senado. Y César va al Senado. Y mira lo que le va a pasar en el Senado. Mira lo que le va a pasar en el Senado. No te olvides entonces que César había ganado a Pompeyo en la batalla de Farsalia y que luego fue a corretearlo a Egipto, pero en Egipto lo encontró muerto. Y cuando César llegó a Egipto, conoció a Cleopatra, de la cual se enamoró y con la cual tuvieron un bebito. Dijimos que César regresó a Roma, ¿no? Se sintió dictador, ¿no? Se peleó con el Senado, empezó a quitarle poderes al Senado, hasta que el Senado lo que hizo fue llamarlo a una reunión para que asista al Senado, y cuando estaba ingresando al Senado, mira lo que le hacen a César. Mira lo que le hacen a César. Ahora, supuestamente los senadores están haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque ellos no querían un monarca, no querían un rey, no querían un emperador, no querían un dictador. Para los senadores, en su cabeza está, nunca una persona debe gobernar un país. Siempre debe haber un equilibrio de poderes. Y nunca el Senado puede estar silenciado. Si no, no habría equilibrio de poderes. Entonces, ¿qué hacen? Van a planificar la muerte de César. Lo van a invitar al Senado y lo van a asesinar, ¿no? ¿Quiénes van a conspirar contra él? Por ejemplo, Marco Bruto, Décimo Bruto y Casio. Acuérdate, ¿ya?
Casio y 2 Brutos asesinan a César. Así se llama, Marco Bruto y Décimo Bruto. Más Casio. Casio y 2 Brutos asesinan a César. ¿Ya? Lo cuchillan. Lo cuchillan. Ahí tú estás viendo la imagen. Bueno, es una pintura, ¿no? Pero ahí estás viendo algo parecido, ¿no? Entonces, lo matan. Y los demás senadores se hacen de la vista gorda. Hacen como que no han visto nada. Y así termina la dictadura de César. Una dictadura breve. Ahora, si te has dado cuenta, otra vez Roma se ha quedado sin gobernantes, ¿sí o no? ¿Cuántos eran? Craso, Pompeyo y César. Craso se fue a Asia, murió. Pompeyo se escapó de César. En Egipto lo mataron. Y ahora César ha sido asesinado. Otra vez Roma se ha quedado sin gobernantes. Y ahora, ¿quién gobernará Roma? Buena pregunta, ¿sí o no? Buena pregunta. ¿Y ahora quién gobernará Roma? ¿Ahora quién gobernará Roma? ¿Ahora quién? ¿Quién? ¿Ves? Está difícil. ¿Y sabes qué hace el Senado? Se vuelve a reunir y elige otra vez un triunvirato. Dice que para que no se peleen, mejor son 3. Profe, pero si hace rato hubo un triunvirato y se pelearon. Bueno, según el Senado ya no va a haber una guerra más. Vuelven a elegir un triunvirato. Voluntario o voluntaria para leer esta parte del triunvirato de los que fueron elegidos. A ver, voluntario, voluntaria, por favor. Zulka, muy bien, Zulka, adelante. Profe, leo todo el cuadro amarillo. Sí. Fue elegido por el Senado romano tras la muerte de Julio César. Supuestamente al ser 3 se evitaría una guerra civil entre dos bandos. Octavio, ahijado de Julio César. Marco Antonio, jefe militar de Julio César. Y Lépido, jefe militar de Julio César. Muy bien, gracias, Zulka. No sé si te has dado cuenta, el Senado ha matado a Julio César. Bueno, una parte del Senado ha matado a Julio César. Y el Senado elige a los sucesores. Sí, Zulka se ha dado cuenta. Los 3 sucesores están relacionados con Julio César. Como se podría decir, hay sentimiento de culpa. El Senado sabe que ha hecho mal. Si no, ¿por qué vas a elegir a 3 personas vinculadas a César? Y es que la gente se había enterado en las calles. ¿Tú te imaginas cómo estaba la gente en las calles? La gente en las calles querían matar a todo el Senado. César, a pesar que era dictador, terminó siendo querido por el pueblo. Terminó siendo querido por el pueblo. Daba discursos, daba leyes, ¿no? Mismo Vizcarra cuando se peleó con el Congreso, más o menos, algo así, ¿ya? Entonces, César era recontra querido. Y la gente quería entrar al Senado a matar a toditos los senadores. La gente en las calles, sobre todo los del Partido Popular, querían venganza, querían sangre. Entonces, el Senado, como una especie de sentimiento de culpa, ¿no? ¿Qué hace? Elige a 3 gobernantes y los 3 tienen que ver con Julio César. O sea, es algo ilógico, ¿no? O sea, te deshaces de César para luego poner a la gente de César en el gobierno. O sea, ¿dónde está la cabeza de los senadores, no? ¿Están pensando o no están pensando? Ahora, yo te hago una pregunta. Si tú eres seguidor de César, vas a querer ser como César. ¿Y César qué cosa fue? Un dictador. Entonces, falta que Octavio quiera ser dictador, o Marco Antonio quiera ser dictador, o Lépido quiera ser dictador, o los 3 juntos quieran ser dictadores. ¿Qué está haciendo el Senado? No está pensando el Senado. Están haciendo las cosas por hacer, o por miedo. Ahora, se supone que hay 3, se supone que no se van a pelear. Pero ¿qué pasó? Lépido dejó el poder rápidamente. Lépido dejó el poder rápidamente. O sea que otra vez quedaron 2. Y esos 2 se partieron Roma. Octavio una parte, Marco Antonio una parte. Y justo a Marco Antonio le tocó la parte de Egipto. Y Marco Antonio viajó a Egipto.
Y adivina a quién conoció Marco Antonio en Egipto. Adivina quién. A Cleopatra. Marco Antonio conoció a Cleopatra. Ahora, si Marco Antonio se enamoró de Cleopatra o Cleopatra utilizó a Marco Antonio, uy. Pero el asunto es que Marco Antonio y Cleopatra iniciaron un romance. Y como Marco Antonio paraba en Egipto, ya no paraba en Roma, Octavio aprovechó eso como un punto débil. ¿Y sabes qué empezó a decir Octavio a los romanos? Marco Antonio quiere gobernar para Egipto, no quiere gobernar para Roma. Marco Antonio quiere dividir a Roma. Marco Antonio es aliado de Egipto. Marco Antonio está traicionando a Roma. Octavio empezó con su discurso venenoso en contra de Marco Antonio. Y el Senado, poco a poco, fue absorbiendo ese discurso venenoso. Llegó un momento en el que el Senado decía, si Marco Antonio quiere estar en Egipto, que se quede en Egipto, ¿para qué va a gobernar Roma? Que se quede en Egipto. ¿Qué se viene? Una nueva guerra, una nueva guerra, una nueva guerra. La tercera guerra civil. Octavio contra Marco Antonio. Yo no sé si de esta crisis Roma va a salir bien o va a salir mal, ¿ah? La República Romana está en crisis, ¿ah? Está en crisis, ¿ah? Fuerte crisis. Pero como Marco Antonio estaba enamorado de Cleopatra, parece que Cleopatra le hizo creer que Marco Antonio podía ganarle a Octavio. Más Cleopatra ayudó, ¿no? Ofreció ayuda militar y todo. Pero en plena guerra, Cleopatra traiciona a Marco Antonio y lo deja. Y parece que Marco Antonio estaba tan enamorado o encaprichado o ilusionado que dejó a sus soldados peleando y se fue detrás de Cleopatra a Egipto. Los barcos egipcios dejaron a Marco Antonio, se regresaron con Cleopatra. Y Marco Antonio, en lugar de quedarse peleando, se regresó detrás de Cleopatra. Qué humillación. Y pensar que Marco Antonio gobernó Roma. Las tropas de Marco Antonio desmoralizadas, sin los suficientes barcos, van a perder. Octavio ganó el combate de Actium facilito, sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Al inicio, Marco Antonio tenía chance de ganar. Tenía 80,000 soldados. Tenía 500 barcos. Pero Egipto se llevó casi todo. Barcos y soldados. Y por eso sus tropas de Marco Antonio fueron derrotadas en Actium. Marco Antonio quedó como el gran traidor de Roma, como el que prefirió apoyar a Egipto, como el que casi divide a Roma, como el que gobernaba para Cleopatra, como el que era el socio o el utilizado por Cleopatra. Así quedó Marco Antonio. ¿De qué hace Octavio? Octavio regresa a Roma y le dice pues a los senadores romanos, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije que él estaba con Egipto? Allá se ha quedado. Ha preferido Egipto que Roma. ¿Se dan cuenta? Él era un traidor. Estuvo a punto de matar a nuestras tropas, ¿no? Todo ese discurso, ¿no? Y el Senado le dice a Octavio, tenías razón, ¿no? Sí, sí, Octavio nos ha salvado, Octavio. Y el Senado comete el peor error del mundo. ¿Cuál? Le felicita a Octavio. Octavio, te mereces el cielo. Octavio, te mereces lo mejor. Octavio, te mereces la vida eterna. Octavio, te mereces un ascenso. Octavio, te mereces más dinero, te mereces más cargos, te mereces más títulos, te mereces ser proclamado emperador. Lo que está haciendo el Senado es proclamar emperador a Octavio. ¿Sabes qué significa eso? El emperador es como un dictador, pero elevado al cuadrado. Y Octavio se proclama emperador de Roma. Si se proclama emperador de Roma, obviamente ya no es república. Entramos a la tercera etapa de Roma, que se llama la etapa del imperio.
Octavio fue el primer emperador de Roma. Se hizo llamar César Augusto. César en honor a Julio César. Y Augusto porque Augusto significaba pues algo así como venerable, maravilloso, ¿no? Una cosa así, ¿no? Por eso se puso como sobrenombre César Augusto. Y Roma, como imperio, después de Octavio, va a crecer bastante más. Luego Roma se partirá en dos y la parte de Roma de Occidente caerá primero. Vamos a ver justamente la etapa imperial de Roma, que es la tercera etapa y la última de la historia de Roma, que inicia, ¿no?, justamente cuando Octavio vence a Marco Antonio, llega a Roma y se proclama emperador y el Senado le deja ser emperador. Entonces esta crisis de la República no se pudo resolver. La República desapareció. Al final el emperador va a concentrar demasiado poder. Si los dictadores en Roma, como Julio César, mandaban callar al Senado, los emperadores en Roma, si quieren, pueden mandar matar a todo el Senado. El Senado va a estar calladito. Calladito. El Senado, si el emperador dice A, el Senado dice A en coro. Ninguno va a contradecir al emperador, salvo que quieran derrocarlo, destituirlo, conspirar contra él. Vamos a conocer esa etapa del imperio para culminar con nuestra sesión del día de hoy. Vamos a ir entonces a conocer el Imperio Romano. ¿Está listo? Bien, comparto vídeo y atentos, por favor. Bueno, es un problema de los romanos, ¿no? O sea, ellos decidieron, ¿no? O los senadores habrán hecho bien, habrán hecho mal. Bueno, ellos luego se van a dar cuenta si se van a arrepentir o no. Lo premiaron como emperador. La República Romana desapareció. Nació en la época del Imperio. En la época del Imperio Roma se vuelve más esclavista que antes. Se expande por mucha parte de Europa, de Asia y de África. Pero luego ese imperio también va a terminar cayendo, pues, ¿no? Veamos el video del Imperio Romano a continuación. Me confirma si se puede escuchar el audio, por favor, ¿ya? Me confirma si se puede escuchar el audio, ¿no? El Imperio Romano fue el tercer periodo de la antigua civilización romana. El primer periodo fue la monarquía y el segundo la república. Repasemos muy brevemente el origen de Roma. Según la tradición romana, el origen de Roma se remonta a los hermanos gemelos Rómulo y Remo, que de bebés fueron amamantados por la loba Capitolina. Más tarde, Rómulo mató a Remo y fundaría la ciudad de Roma sobre el monte Palatino, convirtiéndose en su primer rey. La forma política de Roma será la monarquía hasta que fue expulsado el último rey, Tarquinio el Soberbio. Después de la expulsión del monarca se creó un senado permanente que decidió abolir la monarquía, convirtiendo a Roma en una república. Durante la etapa republicana, su principal competidora fue la ciudad púnica de Cartago. Las guerras púnicas llevaron a Roma a salir de sus fronteras naturales, en la península itálica, y a adquirir poco a poco nuevos dominios que debía administrar, como Sicilia, Cerdeña, Córcega, Hispania y Liria. Fue en ese momento, al comienzo mismo de la República, cuando las conocidas siglas SPQR, Senatus Populus Quae Romanus, algo así como el Senado y el pueblo romano, se convirtieron en el símbolo de Roma. Roma se hizo con el control de la cuenca mediterránea,
Los dominios se hicieron tan extensos que pronto fueron difícilmente gobernables por un senado incapaz de moverse de la capital ni de tomar decisiones con rapidez. Así fue como surgieron personajes ambiciosos como el general Julio César, quien no solo amplió los dominios de Roma conquistando la Galia, sino que desafió la autoridad del Senado romano y reveló la importancia que tenía poseer la autoridad sobre las tropas para obtener rédito político. Tras la guerra civil que lo enfrentó a Pompeyo y al Senado, César se había erigido en mandatario absoluto de Roma y se había hecho nombrar Dictator Perpetuus. Tal osadía no agradó a los miembros más conservadores del Senado romano que conspiraron contra él y lo asesinaron durante los idus de marzo, dentro del propio Senado, lo que suponía el restablecimiento de la República, cuyo retorno sin embargo sería efímero. El precedente no pasó desapercibido para el joven hijo adoptivo de César, Octavio, quien se convirtió años más tarde en el primer emperador de Roma, tras derrotar en el campo de batalla primero a los asesinos de César y más tarde a su antiguo aliado, Marco Antonio, unido a la reina Cleopatra de Egipto, en una ambiciosa alianza para conquistar Roma. A su regreso a Roma, el poder de Octavio fue enorme, tanto como lo fue la influencia sobre sus legiones. En el año 27 a.C. se estableció una ficción de normalidad política en Roma, otorgando a Augusto por parte del Senado el título de Imperator Caesar Augustus. El título de emperador, que significa vencedor en la batalla, lo convertía en comandante de todos los ejércitos. Formalmente nunca aceptó el poder absoluto, aunque de hecho lo ejerció. Aseguró su poder manteniendo un frágil equilibrio entre la apariencia republicana y la realidad de una monarquía dinástica. Los primeros emperadores desde Augusto hasta la muerte de Nerón, es decir, entre el 27 a.C. y el 68 después de Cristo, formaron la dinastía Julio-Claudia. El reinado de Nerón se asocia comúnmente a la tiranía y a la extravagancia. ¿Sabías tú que cuando gobernó el emperador Tiberio, Jesús murió crucificado? ¿Sabías tú que cuando gobernó el emperador Nerón, se mandó perseguir a los cristianos y se les acusó falsamente de haber incendiado Roma? Al inicio los romanos persiguieron a los cristianos. Al inicio. En la época de Tiberio, Jesús murió crucificado. En la época de Nerón se empezó la persecución a los cristianos. Se lo recuerda por una serie de ejecuciones sistemáticas, incluyendo la de su propia madre y sobre todo por la creencia generalizada de que mientras Roma ardía en un gran incendio, él lo contemplaba desde la distancia tocando la lira. Tras el periodo del 68 al 69, el año de los 4 emperadores, dio paso a la dinastía Flavia. A los Flavios le sucedieron la dinastía de los Antoninos, que trajeron la época dorada. En esta época, a lo largo del siglo II, el imperio alcanza su máximo esplendor. Destacar la figura del emperador Trajano, nacido en Hispania. Fue el primer emperador romano nacido en una provincia de Roma. Fue un gobernante eficaz y querido por su pueblo. Bajo su reinado el imperio alcanzó su máxima expansión. El último de los llamados 5 buenos emperadores de la dinastía antonina fue Marco Aurelio, al que le sucedió su hijo natural Cómodo, con el que reaparecerían muchos de los problemas previamente presentes en cuanto a sucesiones e inestabilidad. Tras el asesinato de Cómodo por su guardia pretoriana, el imperio se sumió en una época de confrontación civil, tras la que asumió el trono Septimio Severo, quien instauró la dinastía Severa, que termina con Alejandro Severo. Después entramos en lo que se conoce con la crisis del siglo III, un periodo de 50 años de duración. Es un periodo de profunda crisis, durante el cual se producen fuertes presiones de los pueblos exteriores y una fuerte crisis política, económica y social en el interior del imperio. Tras una fase de anarquía militar en el que la seguridad y la unidad del imperio se habían visto gravemente comprometidas, diferentes emperadores de origen ilírico y danubiano lograron reunificar el imperio y sentar las bases para restablecer la situación. Esta crisis se estabiliza con el ascenso de Diocleciano, que llevó a cabo un importante programa de reformas. El emperador Diocleciano comprendió que el imperio era demasiado vasto para gobernarlo en circunstancias tan graves, y decidió trocearlo. Esta época es conocida como la tetrarquía, o gobierno de 4. Implicaba que el gobierno del imperio se repartía geográficamente entre 4 gobernantes. Este sistema fue útil mientras estuvo al mando, pero colapsó en el momento en que éste abdicó. La gran persecución de Diocleciano fue la última y quizá la más sangrienta persecución de cristianos en el Imperio Romano.
El sistema de la tetrarquía desembocó en una lucha entre gobernantes en la que solo podía quedar un emperador. Este fue Constantino el Grande. ¿Sabías tú que el Coliseo Romano fue construido en la época del Imperio y que dentro del Coliseo Romano se hacían torturas a los cristianos? Recién con Constantino se va a dejar de perseguir a los cristianos. Recién con Constantino. Legalizador de la religión cristiana por medio del Edicto de Milán en el año 313. Convocó el primer concilio ecuménico universal en Nicea en el año 325. En este concilio se unifican los dogmas y se sientan las bases del credo oficial. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión. Constantino fue el primer emperador cristiano. En esta etapa se produce el traslado de la capitalidad del imperio a la antigua ciudad de Bizancio, reconstruida y ampliada por decisión del emperador que pasó a denominarse Constantinopla. El imperio poco a poco fue entrando en declive. El emperador Teodosio I hizo de la religión católica la religión oficial del imperio. Tras su muerte, en el año 395, llega por fin la división administrativa del Imperio Romano en dos mitades repartidas entre sus dos hijos. Arcadio recibió el Imperio de Oriente y Honorio recibió el de Occidente. El Imperio Romano de Occidente, terriblemente desgastado tras las incansables incursiones bárbaras y el malestar social por la mala gestión de las tierras, desapareció en el año 476, fecha en la que se inicia la Edad Media. El Imperio Romano de Oriente perduró cerca de 1000 años más. El Imperio Bizantino, que acaba adoptando el idioma griego, sobrevivió hasta el año 1453, fecha de la caída de Constantinopla, la actual Estambul. Con el colapso del Imperio Bizantino, último vestigio del Imperio Romano de Oriente, finaliza la Edad Media, dando inicio a la Edad Moderna. El Imperio Romano en su época dorada estuvo en constante expansión, pero dentro de las fronteras del imperio reinaba la paz, lo que se conoció como Pax Romana, que permitió al imperio alcanzar su máximo desarrollo económico, comercial y territorial. En la cúspide de su poder, el Imperio Romano dominaba 3 continentes y numerosas urbes. Allí donde conquistaba, construía. La mayor evidencia del poderío del Imperio Romano es quizá su arquitectura y su ingeniería. Anfiteatros donde se presenciaban espectáculos de luchas de gladiadores, circos donde se realizaban carreras de cuadrigas, teatros que vieron representaciones de tragedias y comedias, termas, acueductos, calzadas, templos para los dioses, basílicas para administrar justicia. Porque no solo nos dejaron un gran legado arquitectónico, una de las mayores herencias fue quizá el derecho romano, uno de los más importantes cuerpos de legislación de la humanidad, y sin duda alguna el primero de Occidente y base del derecho actual. El Imperio Romano consiguió dominar una vasta extensión territorial, con unas mismas costumbres, un mismo modus vivendi para una ciudadanía multiétnica. Este dominio territorial no fue posible sin el ejército más poderoso del mundo, y sus unidades de infantería, las legiones. Durante el Imperio el ejército estaba formado por 30 legiones de unos 5.300 hombres cada una. Cada legión se dividía en 10 cohortes, y estas a su vez en centurias. La centuria era la unidad básica de infantería, formando la espina dorsal de las legiones. Cada centuria constaba de 80 hombres y era comandada por un centurión. Para entrar en la milicia, una condición indispensable era ser ciudadano romano. Los esclavos lo tenían completamente prohibido. La sociedad se dividía en varios estamentos. Los ciudadanos romanos se dividían en patricios y plebeyos. Se denominaba patricios a las familias más antiguas de Roma, quienes formaban una aristocracia. Poseían privilegios. Al principio estas familias componían el grueso del Senado. Poco a poco, la descendencia de estas grandes familias fue desapareciendo. Con el paso del tiempo, el término patricio dejó de tener el significado que se le había dado hasta entonces, para significar aristócrata o poderoso, pero sin distinción de sangre. Los plebeyos solían ser campesinos, artesanos, comerciantes, y también constituían el grueso del ejército. Luego estaban los esclavos. Los esclavos no tenían derechos de ningún tipo. Normalmente eran prisioneros de guerra. Te Les mencionaba que el Coliseo Romano se construyó en la época del Imperio. El cristianismo nació en la época del Imperio Romano. Al inicio los romanos perseguían cristianos, luego terminaron aceptando el cristianismo. Es más,
luego lo volvieron religión de su imperio, ¿no? Así terminó el Imperio Romano. Como puedes observar, todo lo que está sombreado de color amarillito fue el Imperio Romano, ¿no? Ahí esa es su máxima expansión. Terminó siendo dividido en dos mitades. La primera mitad de izquierda, occidente, cayó primero. La segunda mitad de oriente demoró en caer mucho tiempo más. Y así es como hemos estudiado, pues, la civilización romana. Vamos a ir ahora a resolver nuestras preguntas de la dirigida, ¿sí? Así que rápidamente vamos a sacar nuestros materiales. Los resúmenes están todos ya en el aula virtual por si acaso, ¿sí? Ya, no te olvides de realizarlos. Están todos, toditos. Ya, vamos a resolver entonces la dirigida de forma veloz, ¿ya? Veloz, flash. Dirigida 20, perdón, sí, dirigida 24. Dirigida 24, ¿ya? Mira, tan veloz estamos que compartimos pantalla y ya tenemos aquí la dirigida. Pregunta 1. ¿Me sigues, ah? ¿Quiénes conforman el partido senatorial? ¿Patricios o plebeyos? ¿Qué dices tú? ¿Patricios o plebeyos? Patricios, ¿sí o no? Patricios, muy bien, ¿no? Patricios. 2. ¿Quiénes conforman el Partido Popular? Plebeyos, ¿sí o no? Plebeyos. ¿Ya ves? Ya respondimos las dos primeras preguntas. 3. ¿Quiénes conformaban la clase ecuestre? Se llamaba ecuestre a la gente que, debido a las guerras, acumulaba fortuna. ¿Ya? Gente que acumulaba fortuna debido a las guerras. Se llamaba ecuestres, ¿no? ¿Quién era el general Cayo Mario? Ah, Mario fue un cónsul de Roma. ¿Te acuerdas? Un cónsul de Roma que peleó en la Primera Guerra Civil y lo mataron. ¿Y quién lo mató? La gente de Sila. Pregunta 5. ¿A quién representa Sila? ¿Sila es de los patricios o de los plebeyos? ¿Sila es de los patricios, sí o no? Sila es de los patricios. A ver, de la 1 a la 5, ¿alguna duda? De la 1 a la 5. ¿Vamos bien? Vamos bien. A ver, vamos a ver si hay dudas. Vamos bien. 6. La Segunda Guerra Civil en Roma o en la República Romana. ¿Quién la ganó? Acá debe decir ganó. ¿Quién la ganó? A ver, ¿quién ganó la Segunda Guerra Civil en Roma? A ver. Profe, la Segunda Guerra Civil. Ah, ya, profe. La Segunda Guerra Civil es Julio César contra Pompeyo, profe. Ya, esa está fácil, pues entonces la ganó Julio César. Muy bien. 7. Julio César estuvo vinculado principalmente a quiénes? A los plebeyos, profe, a los plebeyos. Pero no hay plebeyos en las claves. Plebeyo. Partido Popular, muy bien. Partido Popular, muy bien. Partido Popular. La letra C, Partido Popular. Muy bien. ¿Ya? Muy bien, está participando Pérez y Zulca, están participando en el chat. Muy bien. 8. Sila favoreció a quién. Ah, eso es en la Primera Guerra Civil, ¿no? Sila era patricio o plebeyo. Sila, ¿qué era? ¿Patricio o plebeyo? Sila era plebeyo. Patricio, claro. Sila era patricio, Mario era plebeyo. La 8 sería la D. 9. No conforma el primer triunvirato. Uy, está fácil, ¿ah? En el primer triunvirato estaba Craso, estaba Julio César y estaba Pompeyo. Obviamente no estaba Octavio. Octavio es el segundo triunvirato. Ya está. 10. Es el enfrentamiento que marca el triunfo de Octavio contra Marco Antonio. ¿Te acuerdas? La batalla, el que gana con los barcos, que Marco Antonio estaba con Cleopatra, ¿te acuerdas? Actium, muy bien, ¿no? Aunque algunos le llaman combate de Actium, ¿no? Más que batalla de Actium, ¿no? Combate de Actium. Muy bien. Ya está. Ya terminamos la dirigida. Muy rápido, ¿no? Ya está. A ver. Vamos ahora con la Domi. Al vuelo, ¿ah?
abuelo, porque eso es una ayuda nada más, ¿ah? A ver. ¿Por qué se forma el primer triunvirato romano? Primer triunvirato es Julio César, Pompeyo y Craso. Pero ¿por qué se forma el primer triunvirato? Ya. Para que no hayan guerras, pues. Mejor era 3, porque supuestamente si hay 3 no se van a pelear 2. Supuestamente, ¿no? Para que no hayan guerras, para que no haya conflictos, guerras civiles. 2, ¿cómo terminó el gobierno de Julio César? Ya sabemos, los senadores lo asesinaron, ¿no? En el Senado mismo, ¿no? 2 Brutos y un Casio, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Junio Bruto, Décimo Bruto y Casio asesina al dictador Julio César en el mismo Senado, imagínate, ¿no? 3, ¿quiénes formaron el segundo triunvirato? Lo voy a poner con sus siglas, ¿ya? Marco Antonio, Octavio y Lépido. Marco Antonio, Octavio y Lépido, ¿no? Ahí está. 4, ¿qué sucedió en la batalla de Actium? Bueno, se escribe Actium. Ya lo has resuelto en la pregunta 10 de la dirigida. ¿Quién ganó acá? Egipto, Roma, Cleopatra, Marco Antonio, Octavio. ¿Quién ganó acá? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó en Actium? Octavio, muy bien Pérez. Octavio venció a Marco Antonio, que fue traicionado por Egipto, ¿no? Ganó Octavio. Octavio ganó. Venció a Marco Antonio, venció a Cleopatra, ¿no? 5, ¿quién era Cleopatra? Reina, faraona de Egipto, que tuvo una relación sentimental, primero con Julio César, del primer triunvirato, y luego con Marco Antonio del segundo triunvirato. No te olvides que inclusive Cleopatra tuvo un hijito con Julio César, ¿cierto? Bien, ya está. Terminamos. Finish, finish, finish. Muy bien, jovencitos. Esta ha sido la sesión del día de hoy. Vamos a pasar a nuestro temático, ¿ya? Vamos a pasar a nuestro temático, ¿ya? Ingresa al temático, por favor, y trata de resolverlo en 2 minutos, porque tenemos una sorpresita por aquí. Tenemos una sorpresita por aquí, ¿ya? En 2 minutos, 2 minutazos, 2 minutazos. En 2 minutos resuelve el temático. El tematication. Vamos con el tematication. Puede ser. Bueno, en todo caso, tratemos de recordar las notas anteriores que hemos tenido. Podemos ir avanzando con nuestro resumen, ¿ya? Si no podemos resolver todavía, podemos ir avanzando con nuestro resumen, ¿ya? Avancemos con nuestro resumen, campeones, ¿ya? Allá, me piden por ahí el link del video. Sí, te voy a pasar el link del video, ¿ya? Como te decía, no te asustes. El video es un complemento, ¿no? No es que te vas a tener que aprender todo el video, porque he mencionado como 100 emperadores. ¿Ya? Entonces es como un complemento nada más, ¿ya? Es un complemento. Es un complemento, chicos, no se asusten. Ya, a ver. En el chat del Zoom está el link del video. En el chat del Zoom está el link del video. Ahí está, para que lo puedan visualizar. ¿Ya? Y mientras están resolviendo el temático, ¿ya? Están resolviendo el temático.